En silencio. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Qué gusto volvernos a encontrar después de una semana completa. Saludos a quienes nos ven a través de la internet o los métodos electrónicos, y los que nos ven en diferido también, les saludamos. Hoy vamos a continuar con el tema que tenemos ya varias semanas de estar tratando, que es familia y finanzas. Como les indiqué la semana anterior, al tener dos polos, ¿no? Familia y finanzas, vamos a estar basculando entre uno y otro tema. Hoy vamos a hablar un poco más de temas que tienen que ver con finanzas que con familia. Siendo que yo creo que la próxima vez que nos veamos, pues bascularemos más hacia temas que tienen que ver con familia que con finanzas, pero siempre orientadas a lo mismo. ¿Me ayudan con la primera filmina, por favor? Que sea la primera. Vamos a iniciar hoy con un texto que está en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 5. Génesis 2, 5. ¿Lo pueden ver acá atrás? Sí. Sí, lo suficiente como para que me ayuden a leerlo. Ok, vamos a ver. 1, 2, 3. Porque de Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Un momento en la historia de este planeta, después que Dios crea el planeta Tierra, antes que Dios crea a Adán, si usted hace un esfuerzo por estudiar y por no quedarse solamente con lo que yo le pueda decir, y se va a leer el relato de la creación de Génesis capítulo 1, se va a dar cuenta que el hombre fue creado en el día sexto, pero que días anteriores ya había, dice la escritura, que Dios había puesto la hierba, los árboles y demás. Cuando llegamos a Génesis capítulo 2, hay una especie de resumen de la creación. Génesis capítulo 2 inicia con una especie de micro resumen de lo que el Espíritu Santo nos comentó en Génesis capítulo 1. Y dentro de ese micro resumen, además, nos da un dato. Nos da un dato que es este que acabamos de leer. Nos da el dato que sobre la creación, sobre este planeta, todavía no había llovido. Ahora, yo vengo de un país netamente agricultor, o fuimos un país agricultor. En mi país se sembró mucho el café, se sembró mucho lo que era caña, se sembró mucho lo que era tabaco, al igual que Valencia, en mi ciudad, en mi pueblo, en mi región, éramos como una huerta, somos autosuficientes, nos comemos lo que sembramos, sembramos arroz. No sé si ustedes tienen conocimiento de lo que es la agricultura. Ahora, hago una pregunta. Si yo siembro semilla de arroz, si yo siembro semilla de caña, que no es semilla exactamente, si yo siembro almácigo de café, si yo siembro almácigo de tabaco y no llueve, ¿qué pasa con mi semilla? No crece. La semilla puede estar en tierra, pero no crece. La semilla puede estar ahí con todo el potencial de crecer, con todo el potencial de alimentarnos, con todo el potencial de bendecirnos, pero si esa semilla no recibe agua, gríteme para sentirme como en la casa, ¿qué pasa? No hay fruto, no crece, no germina, nada pasa. Nada pasa. Y note por favor que aquí dice, en el texto que acabamos de leer, Génesis capítulo 2, versículo 5, dice:
Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Dicen los estudiosos que saben y que le han dedicado mucho tiempo a este tema, dicen esos estudiosos que la palabra labrar la tierra, usted sabe que la Biblia no se escribió en español, ¿sabe eso? ¿Sabe usted que don Moisés, que escribió el Génesis, don Moisés, nadie le decía don, no hablaba español, no decía no ni na, hablaba otro idioma. Y cuando Moisés escribe el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, los escribe en hebreo antiguo, ni siquiera en el hebreo que se habla hoy en Israel, en hebreo clásico, en hebreo antiguo. Y a través de una serie de procesos lingüísticos, en los que hoy no es mi tema, a través de una serie de procesos lingüísticos, han llegado hasta nosotros distintas traducciones. Pero en las traducciones se corre el riesgo de que haya, esto se llama, a ustedes que les gusta estudiar, se llama sesgos. Cuando traducimos de un idioma al otro, corremos el riesgo de que haya sesgos. Y un sesgo es cuando yo dije algo en un idioma, pero al traducirlo a otro, el concepto, aunque es el mismo, se diluye un poco. Digamos como que pierde fuerza. ¿Sí me estoy explicando o los estoy confundiendo? Esta palabra, ni había hombre para que labrase la tierra, dicen los expertos lingüistas que estudian los textos más antiguos de la Biblia, que en el hebreo antiguo que se utilizó, el hebreo clásico que se utilizó para escribir estos libros, en realidad lo que dice es porque no había hombre para que administrase la tierra. Que la palabra labrar aquí en realidad debería dar la idea no solamente de un labrador, de un trabajador, de alguien que toma el arado y hace eras y siembra la semilla y espera que llueva, sino que la idea que realmente este texto propone es que Dios no había hecho llover porque no había un hombre que administrase la cosecha. Porque hay varias cosas que ahora sí vamos a entrar en ellas y vamos a entrar en nuestra materia del día de hoy. Hay varias cosas que son importantes con respecto a la cosecha. Hoy vamos a hablar de finanzas y vamos a hablar de sus finanzas. Yo quiero que usted mire a la persona que tiene ahí a la par, atrás, delante, dígale, hoy vamos a hablar de sus finanzas. De las suyas. Todo el día de hoy vamos a hablar de sus finanzas, de las suyas. Y yo me preguntaba siempre, yo le decía, Señor, ¿qué tiene que ver que no haya quien labre, coseche y administre la cosecha con que no llueva? ¿Qué tiene que ver? Bueno, y hay varias cosas que tienen mucho que ver. Diga conmigo, labrar es administrar. Dios no había hecho llover sobre la tierra porque no había quien administrara. Ustedes me dijeron hace un momento que si hay semilla en tierra, pero no llueve, ¿qué le pasa a la semilla? Pero si hay semilla en tierra y si llueve, ¿qué le pasa a la semilla? Crece, florece. Vamos a pasar de filmina, por favor, y vamos a ver algunas cosas importantes, que aquí ya usted puede comenzar a aprender cosas. La primera de ellas, no hay cosecha sin semilla. No hay cosecha sin semilla. No hay forma de cosechar si no hay semilla. Usted dirá, pastor, pero eso suena muy simple, eso suena muy básico. Bueno, pues yo le voy a decir una cosa, las iglesias están, el mundo en realidad, no las iglesias, están llenas de personas que pasan pidiéndole a Dios que les dé una cosecha de semillas que no han sembrado. Esto se ve en internet. Yo tengo un tío materno, vamos a confiar que está dormido. Yo tengo un tío materno que no ha trabajado un día en su vida. Tiene mi edad más 12.
tiene 63 años y no ha trabajado un día en su vida. Uno, no conoce. Pero usted lo oye hablando a él y él constantemente dice cosas como: yo sí quiero tener plata. Si Dios me hace el volado, decimos en mi país, si Dios me hace el favor de darme dinero, qué ganas tengo de tener dinero. Me van a disculpar si me escuchan gangoso, andaba de viaje y ando con un constipado ahí, estoy peleando con él, entonces me tienen paciencia, por favor, a la voz. Y usted oye hablar a mi tío y uno creería que tiene una empresa maravillosa con 10 empleados o un trabajo muy bueno, pero cuando usted se da cuenta que no trabaja, de hecho la última vez que lo vi me dice: Ahmed, ahora que usted se va para España, ¿qué va a ser la ropa que usted tiene? Y le digo: pues una me la llevo y la otra la dejo. Y me dice: regáleme la que deja. Ese es el nivel. De verdad, bueno, ese es el nivel. Pero usted lo escucha hablando y él anhela tener millones, anhela. Si no tiene semilla en tierra, no hay cosecha. ¿Me estoy explicando? Ahora piense eso con respecto a sus finanzas, a las suyas. Mi pregunta esta noche, una pregunta invasiva, una pregunta fuerte, una pregunta de choque: ¿cuánta semilla tiene usted sembrada en tierra? Pregunta interna: ¿cuánta semilla tiene usted sembrada en tierra? Dice la escritura que si la semilla no cae a tierra y muere, no puede. Diga conmigo: no puede. No puede dar fruto. No importa cuánto ore, no importa si levanta las manos, no importa si aplaude, no importa si lo desea, si no hay semilla en tierra, no hay cosecha. En el texto que leímos dice la escritura que no había cosecha porque Jehová Dios no había hecho llover, pero la semilla estaba en tierra. Entonces, primer elemento que debemos preguntarnos cada uno de nosotros: ¿cuáles son mis hábitos de siembra? ¿Cuáles son mis hábitos de siembra? De siembra en el reino, de siembra en la familia, de siembra en la iglesia, de siembra con los hijos. Cuando los hijos son pequeños es muy fácil relacionarse con ellos. Lo necesitan a uno todo el tiempo. ¿Quieren ir al baño? Ma, lléveme al baño. Pa, necesito. Pa, me da plata. Pa. Cuando son pequeños es muy fácil relacionarse con ellos. Pero conforme crecen y se hacen adolescentes, te das cuenta que hay un vacío enorme entre ellos y ¿cómo se dice? Y tú y ti. Entre ellos y usted hay un vacío enorme. El latinoamericano que vive en mí se niega a aprender esas cosas. Hay un vacío enorme entre el adolescente de 16, de 15 años y su mamá. Hay un vacío enorme entre ese adolescente y su papá. Y la pregunta es: ¿por qué se crea ese vacío? Bueno, porque el papá o la mamá no han sembrado semillas para mantener una amistad, para mantener un contacto, para mantener un cariño. ¿Sí me estoy explicando? Han pasado regañándolo, han pasado diciéndole no haga, no toque, no, han pasado frustrándole. Y luego vienen a la iglesia y le dicen a uno: pastor, qué raro, yo veo como que mi hijo está lejos de mí. Claro que está lejos, si usted no pasó más que regañándolo. ¿A quién le gusta que lo estén regañando? ¿A usted le gusta que le pasen diciendo que hace esto mal, esto mal, esto mal, esto mal? No, a nadie. A los hijos tampoco. Número 1, no hay cosecha sin semilla. Número 2, no hay cosecha sin lluvia. La lluvia de la que yo estoy hablando claramente no es la lluvia de primavera, claramente no es un aguacero que vaya a caer ahorita, sino que estoy hablando de que el texto nos sugiere y nos dice que no había cosecha porque Jehová Dios no había hecho llover. Aquí lo que me estoy refiriendo es que es Dios operando en nuestra vida. El Dios al que nosotros le servimos es un Dios que sí tiene interés en nuestras finanzas. Es un Dios que sí tiene interés en bendecirnos. Es un Dios que sí tiene interés en que nosotros seamos buenos mayordomos y buenos administradores. Toda la clase de hoy gira en torno a la palabra administración. Y es tan importante la administración que hay un tercer elemento que ese versículo que leímos nos enseña, y es que Dios no permite que la cosecha se desperdicie. ¿Por qué es que no había cosecha? Porque todavía no había llovido. ¿Y por qué no había llovido? Porque no había un hombre que administrara la cosecha. Ahora, pregunta para ustedes que creen que Dios es todopoderoso. En esa cosecha, suponga que sí lloviese
y se levantaban los naranjos, y se levantaba el arroz, y se levantaba todas esas cosas buenas que le ponemos a la paella. ¿Usted cree que el Dios del cielo perdía algo si esa cosecha se desperdiciaba? ¿Qué podía Dios perder si hacía llover y la hierba crecía y el fruto crecía y todo se desperdiciaba? ¿Qué pierde Dios con eso? Entonces, ¿no le parece extraordinario que aunque Dios no pierde nada, que aunque la vida de Dios no se altera, no se inmuta, Dios es un Dios que hace que la cosecha no se desperdicie? Dios es un Dios de buena administración. Dios es un Dios que hace que la tierra no produzca fruto, sino hasta que haya quien la administre. Ahora yo me pregunto, segunda pregunta invasiva para ustedes. Segunda pregunta invasiva para cada uno de nosotros. No, todavía no, todavía no. Segunda pregunta invasiva para cada uno de nosotros. ¿Será que no hay cosecha en mi vida porque Dios está deteniendo la lluvia porque yo no estoy administrando? ¿Será que me está sucediendo lo que dice la Escritura cuando dice: trabajáis y echáis en saco roto, anheláis y no tenéis? Y termino diciendo que Dios crea a Adán para que administre toda la creación. En Génesis capítulo 1 se nos relata todo lo que Dios le dice a Adán que tiene que hacer: sojuzgar la tierra, llenarla, gobernarla, los animales. Adán tiene que administrar la creación. Y esto nos enseña algo que yo quiero que le quede claro a usted en su corazón esta noche o esta tarde todavía. Administrar es un llamado. Administrar es un llamado. Administrar es un llamado. Hemos sido llamados a administrar. De hecho, la Escritura, refiriéndose a nuestra salvación, dice que debemos ser administradores de la gracia que nos ha sido dada. No solo disfrutadores de la gracia. Qué lindo es vivir en la gracia. Pero también debemos ser administradores de la gracia que nos ha sido dada. ¿Sabía eso? La Biblia nos llama a saber administrar. La administración es un llamado. Dios crea a Adán para que cuando llueva y se levante la cosecha, haya una buena administración de aquella cosecha, porque Dios es un Dios que no desperdicia su cosecha. Dios es un Dios que quiere hacer llover para que haya cosecha, y nosotros debemos entender que no hay cosecha sin semilla. Amén. Esta tarde vamos a hablar, toda esta era la introducción. Esta tarde vamos a hablar de cuatro elementos de un administrador fiel al Señor. Ahora sí, 4 elementos de un fiel administrador al Señor. 4 elementos que son importantísimos para que nosotros aprendamos a custodiar lo que Dios nos ha dado. Esta tarde tengo cuatro asistentes. Bueno, tengo 3 y yo soy el cuarto, pero bueno. El primero de ellos, vamos a leer. Don Daniel nos va a leer, por favor, el Salmo 24 y versículo 1. Por favor, fuerte y claro, como en la casa, papá. Vale. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién? De Jehová. ¿De quién es la tierra? De Jehová es la tierra y su plenitud. Y su plenitud. Sí, el mundo y los que en él habitan. El mundo. ¿Cuántas minas de oro cree usted que hay en el mundo? Gracias, Daniel. ¿Cuántas minas de plata? ¿Cuántas minas de cobalto? ¿Cuántas minas de todo lo que usted, de diamantes, de metales preciosos, de tierras raras? ¿Cuántos yacimientos de petróleo? Cuando hicimos el estudio de Apocalipsis, ¿recuerdan que hubo un día que yo les dije que nosotros jugamos el juego de que tengo un lote, tengo una casa, tengo una finca, tengo un apartamento, tengo un piso? ¿Recuerdan que yo les conté que jugábamos ese juego? Pero que en realidad la tierra y su plenitud le pertenecen a nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora piense, por favor, no diga la tierra. No diga la tierra, piense en esto y a ver si se atreve a decirlo. Si de Jehová, si de mi Dios son la tierra y su plenitud, ¿de quién soy yo? Yo soy de Dios, ¿cierto? El coche que yo tengo, entonces, ¿de quién es? Pero ¿cómo? Si yo digo mi coche. Pero entonces, ¿de quién es? De Dios, no es mío, ya.
Pero yo lo estoy pagando, ¿sí o no? Sí. Pero según la Biblia, ¿de quién es ese salario que yo recibo? Pero ¿cómo? Si yo voy a trabajar. ¿Sí me explico cómo nosotros vivimos bajo un engaño? Vivimos bajo el engaño de lo que yo tengo. Vivimos bajo el engaño de lo que yo compro. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, es no nuestra propiedad, es nuestro área de mayordomía. El primer campo para ser un buen administrador de nuestro dinero, la primer área en la cual debemos esforzarnos es en entender que lo que yo tengo no es mío, sino que me ha sido confiado. Tercera pregunta invasiva que tengo para usted en esta tarde: ¿con cuánto se le puede confiar a usted? ¿Cuánto le puede confiar Dios a usted? Piense ahora un momento, no me conteste en voz alta, por favor. No me conteste en voz alta, por favor. ¿Cuánto gana usted en un mes? No me lo conteste. ¿Cuánto dinero recibe usted en un mes? Eso es con lo que Dios le puede dar a usted confianza. Esa es la confianza que Dios le tiene a usted. Si la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si la Escritura dice que el Dios nuestro es el dueño del oro y la plata, del ganado de 1000 colinas, el Dios al que nosotros servimos es un Dios de abundancia. ¿Puede usted creer eso? Cuando hicimos el estudio de Apocalipsis, recuerda la cantidad de veces que se dice que en el cielo hay vestiduras con cintos de oro, que hay joyas, que hay cosas preciosas, que hay cristales. Dios no tiene ninguna limitación. El primer punto en el que yo debo entender que necesito crecer yo para que mis finanzas crezcan es en el área de la mayordomía. Debemos ser mejores administradores de lo que Dios nos ha dado, porque lo que estoy recibiendo hoy implica que ese es el nivel en el que Dios puede confiar en mí. Padres y madres de familia, voy a ver si pongo un ejemplo más claro, porque vi como que se me desanimaron. A ver la manita, padres y madres de familia. Ok, suponga que usted tiene un niño o una niña de 10 años, démosle 10 años. ¿Cuánto dinero le puede usted confiar a esa criatura para que vaya a la tienda de la esquina? ¿Cuánto dinero le puede confiar al chino de la esquina? Por eso, dígame un número, ¿cuánto le puede dar? 5 euritos, ¿usted le darían un billete de 5 euritos? 10 euros, muy bien. Ahora, ¿eso que usted le da depende de lo que usted tiene o de lo que usted confía en la madurez de esa criatura? Usted puede tener 1000 euros en la bolsa. Usted puede tener, y Dios primero, tenga 2000, 3000 euros en la bolsa. Pero si la criatura le dice: papi o mami, como te acaban de pagar, quiero ir al chino de la esquina, ¿me das dinero? Y puede que te acaben de pagar, Dios primero, ojalá sea así, 5000 euros. Igual sacarías un billetico de 5, ¿no es cierto? No depende de lo que tú tengas, depende de lo que tú confíes. A Dios no se le ha acabado el dinero. Aquí el primer punto de sopetón esta noche es entender que lo que yo vivo hoy económicamente es el nivel de confianza que Dios puede tener en mí. ¿Me permiten contarles todavía no les voy a contar ningún testimonio. Ahora, suponga que esa niña o ese niño crece y llega a los 15 años. Usted tiene otra vez 5000 euros en la bolsa. Vea cómo estoy repartiendo hoy dinero. Otra vez tiene 5000 euros en bolsa. Y ese niño o esa niña ya es un muchachito y le dice: papi, voy a ir, quiero salir a comer, ¿me das dinero? ¿Cuánto dinero le confía a usted para que vaya a comer? Dígame un número otra vez. 7 euros. ¿No? ¿Cuánto? 50 euros. Ya se atrevería a darle. Ha sido la más generosa. Por allá oí 20, por aquí oí 50. Ok, 50 euros. Ya usted le confía 50 euros. Usted tiene un dineral en su bolsa, tiene 5000, pero ¿cuánto le va a dar? 50, porque ya usted sabe que 5 no son suficientes.
pero también sabe que 200 puede que la perdamos ahogada en vino. Entonces nos vamos dando cuenta que lo que cambia no es tu corazón ni es tu generosidad, que lo que cambia es la medida que tú tienes de la capacidad para administrar que tiene esa criatura. Yo tengo 2 hijos. Bueno, en mi casa hay 3 hijos. En mi casa hay 3 hijos. La mayor, Daniela, es una excelente administradora. Daniela, cuando no tenía trabajo, nunca supimos cómo, siempre tenía dinero. Tenía un dinerito por ahí. Luego viene mi hija Zoe. Zoe está en un proceso de aprender. Porque Zoe, aunque trabaja, no tiene dinero. Y luego está el menor, que es el más grande de ellos, y es el testimonio que le quiero contar. En el menor confío a ojos ciegos, ciegamente. De hecho, en diciembre que vino, yo le di mi tarjeta de débito, donde está todo el dinero de la universidad de él. El dinero de cada mes, el dinero de pagar la universidad, el dinero de comprar en el supermercado, todo el dinero. Le dije, tome papi, para no estar haciéndole transferencias, llévese usted la tarjeta y paga. Así confío yo en él. Él le prestó la tarjeta a Zoe 5 minutos y adivine qué pasó con la tarjeta. La perdió. Salió de la casa con la tarjeta en una mano y las llaves de la casa en otro y llegó al supermercado sin la tarjeta y sin las llaves. Un acto de magia. Un acto de magia, las desapareció. Ayer me dice mi hijo, papi, necesito el dinero del mes. Digo, ¿cómo no, papá? Entonces yo le hice una transferencia internacional, le envié el dinero del mes, pero me equivoqué y en vez de enviarle lo de un mes, ¿sabe qué le envié? Lo de 2 meses. Así que aquí estoy, hermanos, ante ustedes, pelado. Y me dice el papi, se los devuelvo. Y le digo, no, papá, tranquilo. Ahí el otro mes nada más no le deposito, porque yo confío en él. ¿Sí me estoy explicando lo que estoy contando la historia? Porque yo confío en él. Porque yo confío en él, porque me ha demostrado que puede tener y no pierde la cabeza. La que le sigue para arriba, ¿sabe qué me ha demostrado? Que no puedo. Esa es la razón por la que Dios, teniendo muchos hijos e hijas, algunos los vemos en un nivel, a otros los vemos en otro. Algunos los vemos en un punto en el que tienen que vivir del día a día. A otros Dios puede confiarles el dinero para que vivan más tiempo. No sé si me estoy explicando. Y hay varias formas para que nosotros crezcamos en nuestra mayordomía. Una de ellas es preguntarnos, ¿mis gastos honran a Dios? ¿En qué gasta usted su dinero? ¿En qué se gasta el dinero de su casa? ¿Se gastan cosas frugales? ¿Se gastan cosas que en realidad no necesita? ¿Se gasta en cosas? No, pastor, en mi casa lo gastamos prácticamente todo en comida. ¿Cuánta comida se bota en su casa? Usted me ha escuchado decir esto ya varias veces, ¿cierto? He insistido mucho en esto. ¿Cuánta comida se bota en cada una de nuestras casas? Eso es un gesto de mala administración. Pastor, es que yo no tengo dinero, pero ni para ir a la tienda de ropa, yo no me compro ni una blusa, pero bota kilos y kilos y kilos de comida que compró. No tiene dinero para la blusa porque está siendo un mal o una mala administradora. Hay que eliminar el ego financiero. Yo sé que aquí no se da, aquí no he visto en realidad, pero en mi país a mucha gente le gusta usar ropa de marca que no es de marca. Digamos Gucci que no es Gucci. Gucci con solo una C. Gucci. Hay gente que le gusta usar tenis Nike que no son Nike, que son Nike. ¿Sí? Adidas, que son Adidas españolas, Adidas. Armani Exchange, que no es Armani Exchange. ¿Sabe cómo se llama eso? Ego. Ego financiero. Es tomar su dinero para comprar algo que aparente, que parezca. ¿Recuerda usted la Torre de Babel? ¿Recuerdan el episodio de la Torre de Babel? ¿De verdad sí lo recuerdan? Dice la Biblia que en la llanura de Sinar los hombres se reunieron
y tomaron barro cocido como si fuera piedra. Como si fuera piedra. El barro cocido en vez de piedra. El hombre y la mujer caída siempre va a buscar lo que se parece, no la esencia y no lo que es. Es mejor andar con una blusita o con una camisetita de 3 euros en Primark que con una Gucci. Gente que gasta un dineral en cosas que son copias para apantallar a gente que de todos modos no nos dejamos apantallar. Gente que anda con relojes que no son Rolex con X, sino Rolex con CS al final. Si mis gastos reflejan ego o si mis gastos no honran a Dios, hay algo que yo tengo que hacer en mi vida. No estoy siendo mayordomo. Porque esa comida que yo boto después de cada comida, valga la redundancia con la palabra, esos alimentos que yo boto después de cada comida, no eran míos. ¿De quién eran? ¿Cómo cambia el juego? Pero son míos, yo los tenía en mi refrigerador. Ese refrigerador, ese frigorífico, ¿cómo es que le dicen aquí? Esa nevera no es suya tampoco. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esa nevera está en la tierra. Entonces no es suya, es de Dios. La comida que está dentro, los alimentos que están dentro de la nevera. Nosotros hacemos el juego de decir, tengo 4 bandejas de pollo. No, lo que debo decir es, Dios me ha dado para que administre 4 bandejas de pollo. ¿Cuál será la mejor manera de hacerlo? Siguiente filmina. La señorita Picasso. Sí, ya mismo. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Otra vez, Marisol, por favor. Honra, a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra al Señor. Mire que no dice, mire por favor, la Biblia hay que leer lo que dice y lo que no dice. No dice, dame una ofrenda. No dice, ayudemos a pagar los gastos de la iglesia. No dice, vamos a recoger una ofrenda para pagar un arreglo que hay que hacerle a la camioneta. Dice, honra a Jehová. Honra. Hay regalos, hay cosas que recibimos que no nos honran. Imagínese que yo le quiero regalar a usted una camiseta. Imagínese que usted fuera mi tío y necesita mi ropa. Dígame usted sí o no. ¿Hay diferencia si yo tomo una camiseta, la doblo, la pongo en una bolsita y le digo, tome Daniel, quería regalarle esto? O si Daniel va entrando por ahí, yo tomo la camiseta y le digo, tome. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Ahora, si entre nosotros que somos seres caídos y pecaminosos encontramos diferencia en eso, ¿qué nos hace creer que Dios no encuentra diferencia en eso? Hay personas, y yo sé que el pastor Fernando no va a estar muy contento con esto que voy a decir. Bueno, yo no sé, yo creo. Hay personas que no deberían ofrendar porque Dios no recibe limosnas. Hay personas que ponen ahí en la canasta un domingo, como bien dice la escritura, de lo que les sobra. ¿Usted cree que Dios se siente honrado con eso? Hay personas que a pesar de su limitación toman 1 euro o 2, porque yo no estoy hablando de montos, esto no consiste en que me den dinero, ¿no? Esto consiste en que caigamos en un entendimiento. Número 1, todo lo que yo tengo es de Dios, pero número 2, yo debo priorizar a Dios dentro de mi lista de gastos. Hay cosas que nosotros priorizamos mucho. El móvil. Priorizamos el móvil. Todos queremos tener un buen móvil, ¿sí o no? El móvil con un buen plan, que no se me pegue. Quiero ver muchas series, quiero tener acceso a las plataformas. Priorizamos comida, priorizamos alimentos. Hay alimentos que decimos, no me voy a llevar estas pechugas de pollo que se ven bien compactas, bien buenas. Priorizamos eso.
Y está muy bien. Todo eso está muy bien siempre y cuando dentro de mis prioridades reales Dios esté en primer lugar. El texto que Marisol nos lee dice: honra al Señor con las primicias de tus bienes, con lo primero. ¿Qué significa esto? Significa que te pagaron el viernes y te acordaste que Dios existe, que todo lo que tú tienes es del Señor, y tomas una primera parte escogida y la guardas, no un monto, una primera parte escogida, la guardas y la traes a la iglesia, como dice el Nuevo Testamento, cada vez que nos reunimos. O haces un visum, cualquiera de los mecanismos que sea. Aquí no estoy hablando de los diezmos, estoy hablando de poner a Dios en primer lugar. ¿Y cómo sé yo que Dios está en primer lugar? Si yo recibo 100 euros hoy, si yo recibiera ahora, aquí, bajándome de aquí, 100 euros, ¿qué es lo primero que viene a mi mente? Si a mi mente lo primero que viene es, una hamburguesa, ¿sabe cuál es mi prioridad? Mi vientre. Si lo primero que viene a mi mente es, qué bendición, ya casi tengo para las zapatillas, ¿sabe cuál es mi prioridad? Mi ego. Si lo primero que viene a mi mente es, voy a llevar a mis hijos a comerse unas hamburguesas, ¿sabe cuál es mi prioridad? La pregunta es, ¿a cuántos de nosotros lo primero que se nos ocurre? Lo primero es decir, son 100, pero hay una parte que es de Dios. Después el resto me lo como en hamburguesas. O son 200, pero hay una parte primera que es de Dios. Eso no se toca. Con la comida no, con la comida espiritual no se juega. Esto no consiste en pedirle a la iglesia dinero para pagar los servicios públicos. Esto no consiste en explicarle a la iglesia que los micrófonos están malos, cosa que no es cierta, para que ustedes den dinero y yo poniendo aquí una carita de tugurio para que den más, para que por favor podamos comprar y poner diésel a la camioneta para el reparto. No, esto consiste en decir, Señor, todo lo que yo tengo es tuyo, todo lo que yo tiene viene de ti, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Una primera parte escogida de lo que haya en mis manos, Señor, va a ir de vuelta a ti y el resto es para mi sostenimiento. ¿Hay algo de pecado en ir a comerme una hamburguesa? ¿Hay algo de pecado en que yo lleve a mis hijos a comerse una hamburguesa? ¿Hay algo de pecado en comprarme unas zapatillas nuevas? De hecho tengo unas rosadas que Fernando no me ha dejado traer, pero la otra semana las traigo. Son rosadas fosforescentes, traigan lentes oscuros. ¿Hay algo pecaminoso en eso? No. Pero por alguna razón extraña, Dios quiere que constantemente estemos recordando que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. ¿Sabe cómo cree Dios que es la mejor manera de que nosotros recordemos eso? Dándole a Él algo de primero, no de último, no de lo que sobra, sino de una parte escogida. Y le voy a explicar por qué. Porque eso es fe. ¿Por qué yo sé que eso es fe? Eso es fe porque suponga que yo tengo un presupuesto de 1,000 euros. Que a mí me cuesta 1,000 euros vivir por mes. Y suponga que yo recibo 1,050, 1,080 euros, 1,100 euros. Entonces, a mí me pagan mis 1,100 euros. Si yo en ese momento tomo y digo, la electricidad, el móvil, el supermercado, el dinero de mandar a mi país, el dinero de ahorrar, el dinero de mi hamburguesa, y allá de último me quedaron 20 euros y yo los tomo y digo, aquí está, Señor, esto es tuyo. ¿Qué fe necesito yo una vez que pagué todo? ¿Cuál es la fe que yo necesito? Si yo ya pagué todo para darle a Dios los 20 euros que me sobraron, ¿cuál es el nivel de fe que necesito? 0. Más, si por el contrario recibo mis 1,100 euros y tomo esos mismos 20, los mismos 20, no estoy inventando más, ¿no? Y los pongo de primero, le digo, Señor, yo estoy teniendo la fe de creer que en mi casa va a haber una cobertura tuya y nadie se va a enfermar. Que de alguna manera va a alcanzar más la compra. Señor, que de alguna forma sobrenatural el recibo de la electricidad va a bajar. Aunque a todos les suba, Señor, en esta casa va a bajar. Que los de Naturgy, Señor, les da un ictus o algo y no vuelven a cobrarme en una forma inadecuada, Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No es dar. A Dios no le interesan sus 20 euros. Es ordenar mis prioridades.
a Dios sí le interesa estar en primer lugar. ¿Quién de nosotros que ha tenido una relación? ¿Qué hora es? ¿Quién de nosotros que ha tenido una relación? ¿Cómo avanza la noche cuando uno se divierte? ¿Quién de nosotros que ha tenido una relación le gusta ser el segundo o la tercera o la cuarta opción de su novio? Queremos ser lo primero. ¿Qué tal de noviazgo que uno bañándose y poniéndose colonia y poniéndose bien guapo para ir a marcar, decimos en mi país, para ir a ver a su enamorado o a su enamorada, y le llama y le dice, es que me llamaron los amigos y vamos a ir a jugar al fútbol, entonces hoy no voy a ir? ¿Cómo te sientes? Mal. Y si 2 o 3 días después vuelven a quedar, pero para ir a comer, y ya antes de ir a comer te llama y te dice, mira, es que no voy a poder ir porque el perrito está como triste y si lo dejo solo, pues me da mucha tristeza dejar al perrito. Entonces, o sea, todo el mundo está delante tuyo. Permítame decirle que así se siente Dios con Naturgy, que así se siente Dios con Movistar, que así se siente Dios con Yastel, que así se siente Dios con el supermercado, que así se siente Dios con el familiar al que yo estoy ayudando allá en mi país. Así se siente Dios. Y no le estoy hablando de montos, le estoy hablando de lugares. ¿Sí me puedo explicar con este concepto? No es dar, no es cuánto dar, es ordenar mis prioridades. Siguiente filmina, por favor. Hoy se han reído mucho menos. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Por favor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Y viene la palabra clave, contentos con lo que tenéis, ¿cuándo? ¿Me lo puede volver a leer, Catherine, por favor? Por favor, prestemos atención al lenguaje que utiliza, porque es trascendental. ¿Ya? Sí. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Sin avaricia y con contentamiento. ¿Contentamiento con qué? Ahora pensemos un momentito esto, y yo sé que aquí debe haber 2 o 3 personas que no son españolas, pero piense por favor, debe haber 2 o 3 que no nacimos aquí. La mayoría de nosotros se vino a este país en busca de algo más. Y usualmente, claro, estamos pensando en algo más. ¿Hay algo de pecaminoso en eso? No. No hay nada pecaminoso en eso, siempre y cuando estemos contentos con lo que tenemos ya hoy. Si yo puedo hoy sentarme y comer, no grandes lujos, pero sentarme y comer, y de esa comida decir, gracias Señor, porque has llenado mi vientre, has llenado mi boca de todo bien, te alabo y te bendigo. Me estoy poniendo en una posición en la que Dios me puede dar más, porque va a confiar un poco más. Pero si yo me siento a comer y huelo que donde el vecino están haciendo torreznos, qué cosa terrible son los torreznos, ¿verdad? Ellos intoxican y justo el vecino hace torreznos el día que usted dijo, voy en dieta, voy con una ensaladita verde, y empieza el vecino a fritear ese chancho y ese gorrino, y bueno. Si de repente huele a torrezno y usted mira su plato y menosprecia su plato por lo que otro está haciendo, ya está cayendo en avaricia. Sean vuestras, y mire que me encanta, el Espíritu Santo es un maestro maravilloso. La Biblia es un libro de vida, no tiene que ver con religiones. A ver, ¿a qué me refiero? Dice, sean vuestras costumbres. ¿Sabe que esto es algo a lo que uno se puede acostumbrar? Nosotros nos podemos acostumbrar a dar gracias. Y debemos acostumbrarnos a tener contentamiento. Yo ahorita tengo como 4 kilos más de lo que quisiera tener. Tengo 4 kilos más de lo que quisiera tener. Y tengo como 30 años más de lo que quisiera tener. Ya casi cumplo años, chiquillos. Y les he avisado, ¿verdad?, que cuando cumplo años se me da el... Tengo más arrugas de las que quisiera tener.
tengo más problemas de los que quisiera tener. Y hay momentos en los que estoy sentado en la sala y me desespero. Espero que a usted no, pero a mí sí me pasa. Digo, Dios mío, pero esto todavía no lo he visto, esto todavía no lo he visto, con esto todavía estoy batallando, ¿cómo me van a perder la tarjeta? Me enojo, me enfado. Y es tan fácil enfadarse. ¿Usted se enfada con su vida o soy solo yo? Por favor, ayúdenme para ver si necesito terapia. ¿Usted alguna vez se ha enfadado con su vida? Y decir, ¿cómo es posible? A mí me pasa cuando me equivoco, cuando cometo errores muy graves, que digo, Dios mío, ¿para qué saber tanta? No quiero decir la palabra. Si viene uno a entregarse en estas tonterías. Bueno, pues resulta que dice la Biblia que si nosotros no somos capaces hoy de dar gracias por lo que tenemos hoy, de dar gracias por las circunstancias en las que estamos hoy, de dar gracias por las personas que nos rodean hoy, no vamos a avanzar más allá. Sean vuestras costumbres, esto es algo a lo que nos debemos acostumbrar, llenar nuestra boca de agradecimiento, llenar nuestra boca de gozo, llenar nuestra boca de alabanza. Eso es alabanza. Alabanza es dar gracias a Dios por lo que Él hace, reconocer a Dios por lo que Él hace. Adoración es reconocer a Dios por lo que Él es. Pero alabar a Dios por lo que me como, alabar a Dios por la oportunidad que me da esta noche, siendo yo el más pecador de todos quienes aquí estamos, que me dé la oportunidad de predicar una vez más, cosa a la cual uno no es digno. Que Dios nos dé la oportunidad de estar aquí sentados, porque la Escritura dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es como el buen óleo que es derramado en la cabeza del sacerdote Aarón y que desciende desde la barba hasta el borde de las vestiduras. No hay nada en nosotros que sea apetecible para Dios. Antes bien, Dios nos ha dado todo lo que tenemos. ¿Sí o no? Si todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado, si todo lo que tenemos es de Dios, ¿o no? Ah, bueno, sí. Si todo lo que tenemos es de Dios, para atrás, Nelly, porfa. Si todo lo que tenemos es de Dios, dijimos desde el primer punto, debemos aprender a ser administradores. ¿Estamos de acuerdo? Y la administración la estamos dividiendo en 4 grandes áreas. La primera de ellas es el ser mayordomos de lo que Dios nos ha dado, entender que solamente somos mayordomos, que todo es de Él. Ahora vamos a analizar esta otra área, vivir con contentamiento, estar contentos. Nosotros vivimos en medio de una generación que no sabe estar contenta con nada, Un ejemplo, los móviles, ¿cada cuánto cambian los modelos de móviles? Por ejemplo, la gente que le gusta el iPhone, ¿cada cuánto cambia el modelo del iPhone? Cada año. ¿Y cuánto dura un iPhone? Podría durar un montón de años, pero ya empieza uno a verlo feo, ya empieza uno a... Eso es envidia, eso es desasosiego. Un teléfono que sirve, lo vamos y lo cambiamos y adquirimos deudas nuevas. Las deudas no son de Dios. ¿Cómo podemos vivir con contentamiento? La primera forma, y les he insistido en esto, haga un presupuesto. Yo en este país estoy muy sorprendido. Yo les voy a reconocer a ustedes que en España es difícil hacer un presupuesto. Le voy a contar por qué. Por ejemplo, yo le he contado a usted que mi esposa y yo somos graduados, somos lo que ahora se llama coach financieros. Esa vaina, mi esposa y yo lo somos. Ella es más experta que yo en hacer presupuestos, pero una de las claves del presupuesto, por ejemplo, es que en vivienda, en el piso donde usted vive, no debe gastar más del 25% de su salario. Imagínese dónde viviría usted. Una persona que gane 1.200 euros debería vivir en un lugar de 300. Una familia. Aquí es diferente. Aquí en España es una historia completamente diferente. Yo eso lo entiendo ahora. ¿Sí me explico? Si yo hubiese venido unos años atrás y doy esta misma charla, le diría que ustedes son unos orgullosos por vivir en lugares de 700, de 800, de 900. Empezaría a hablar de lo que no sé. Pero no importa las dificultades que el sistema nos imponga, lo que debemos tratar de entender cuando digo la palabra presupuesto es que debemos entender que nada de lo que tengo es mío y tengo que ser muy cuidadoso cómo lo gasto, que la vida se acaba cada día que voy a trabajar, un día más se me acaba la vida y que lo que debo hacer es administrar correctamente lo que queda. ¿Sí me explico? Poniendo a Dios en primer lugar. En segundo lugar, no adquiera deudas de pasión. No adquiera deudas de pasión.
¿Qué son deudas de pasión? Deudas de pasión son cosas que en realidad no necesitamos. Pero vamos pasando por algún lugar, nos quedamos viendo y decimos, yo necesito eso. Yo necesito eso. O sea, mi vida no tiene sentido sin eso. Es una deuda de pasión. Necesito actualizar mi iPhone. Sin el iPhone nuevo mi vida no tiene sentido. Todo eso son mentiras. Ahora, si usted tiene el dinero, si tiene los 1,300 euros, gloria a Dios. Vaya y lo compra. Vaya y lo compra. Pero si lo que va a hacer es ir a endeudarse, no lo compre. Eso es no tener contentamiento. Deudas de pasión. Y hay una clave muy importante para ser buenos administradores con contentamiento. Espere siempre antes de comprar. Si usted fue a pasear por un lugar, suponga Bonaire. Se montó al autobús y fue a pasear a Bonaire y dio 2, 3 vueltas y vio algo que le gusta, que le atrae. Porque la gente sabe cómo acomodar las cosas, ¿cierto? O sea, te quedas viendo unas zapatillas rosadas, fosforescentes y decís, wow, mi vida sin eso no tiene sentido. Y vas y las hueles y las ves. Pues les voy a contar la historia de mis zapatillas. Me quedo viendo las zapatillas y cuestan 130 euros. Y es diciembre y mis hijos están aquí. Cuando mis hijos vinieron, fue el 24 de diciembre que yo los llevé a Bonaire. Aprovechando que hubiera mucha gente, que no tuviera mucho tiempo en las tiendas. Y me quedo viendo aquellas tenis y digo, Dios mío, ¿será que me hablan? Entonces yo pasaba así por el frente y me les quedaba viendo y las volví a ver. Ya entré, las olí, olían a mí. Me las medí, me quedaban 130 euros y me dije yo, ¿tengo 130 euros? Sí, sí los tengo. ¿Necesito estas tenis? Sí, sí las necesito. ¿En Costa Rica hay de esas tenis? No, no hay de estas tenis. Adivine qué hice. Ahí dejé las tenis quietas. Volví en febrero. Ya valían solo 100. Y dije, este es el momento y me compré mis tenis. A Fernando no le gustan, ni un poquito, pero yo estoy muy contento. Me las pongo para estar en la sala de la casa. La próxima las traigo para que vean. Y no teniendo suficiente le compré a mi esposa unas iguales. Entonces ahí andamos por el pueblo para no perdernos. Ahora que hay procesiones y todo, donde usted vea fosforescente abajo, ahí están. Muchas veces cuando esperamos antes de comprar, realmente nos damos cuenta que aquello no lo necesitamos, lo queremos. Y hay una diferencia. Nos damos cuenta también que hay ciertas épocas en las que nos sacan más dinero solamente porque sí. Y que nosotros somos buenos administradores de la gracia de Dios y de todo lo que Dios nos ha dado. Y vamos a terminar esta noche, hoy me alargué un poco, qué pena. La cuarta área, me toca leerla a mí. Esta cuarta área no se la pude distribuir a nadie más porque llegaron tardito, pero me hubiera gustado que alguien más la lea. Planifique con propósito. Proverbios 13:22. Padres y madres de familia, pay attention. Dice, el justo dejará herederos a los hijos y a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. El justo dejará herederos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ahora está muy de moda decirle a la gente que si cuando usted muere deja dinero es porque hizo las cuentas mal, que mejor se lo hubiera comido y se lo hubiera gastado. Eso es un concepto que no es bíblico. El concepto bíblico es que nosotros trabajamos, nos esforzamos y nos emponchamos a trabajar para vivir dignamente, con contentamiento, ahorrando, sin deudas, viviendo de contado, administrando lo que Dios nos ha dado, poniendo a Dios en primer lugar, pero que es bueno también que pensemos en algo que se llama el legado. Pregunta, ¿cuál es el legado que nosotros le estamos dejando a nuestros hijos? El legado puede ser económico. Hay algunos de nosotros que posiblemente le vayamos a poder decir a nuestros hijos, tomen este terreno de ustedes cuando yo falte, gloria a Dios. Pero no necesariamente todos los legados son económicos. También hay algunos de nuestros hijos que van a buscar a Dios porque cuando eran niños nosotros los enseñamos a venir a la iglesia. Creí que iban a decir amén con más ganas. Hay algunos de nuestros hijos que van a aprender a buscar de Dios porque nosotros les enseñamos que cuando hay problemas buscamos a Dios primero, porque Dios está en primer lugar. Eso es legado. Legado
es enseñarle a nuestros hijos a hacer las cosas recta y correctamente. Hace muchos años, yo era un niño, hace muchos años, me dijo mi papá: Ahmed, vamos a hacer un mandado. Y me montó al coche y fuimos a un lugar donde se vende madera para casas, para construir casas. Mi papá estaba construyendo una casa muy bonita. Y cuando llegó el cargamento de madera, él no tenía dinero para pagarlo. Algo había sucedido y llegó la madera para la casa, pero no tenía el dinero. Y me dice: vamos a hacer un mandado. Y llegamos al lugar. Y yo era un niño, desde eso que uno está viendo así para arriba, puros adultos. Y llegó mi papá y el señor se llamaba Martín y le dijo: Martín, ¿cómo estás? Y le dice: Yamil, todo bien. ¿Ya te llegó la madera? Le dice mi papá: sí, ya llegó la madera, pero hay un problema, yo no tengo el dinero. Y Martín le dijo: uy, ¿qué problema? Le dice: no, Martín, eso no es ningún problema. Aquí están las llaves de mi carro. Véndalo, rífelo, déjeselo. Pero yo le dije que yo a usted le pagaba hoy y yo me voy para la casa a pie. No, Yamil, ¿cómo se te ocurre? Déjatelo porque yo dije que pago hoy y hoy pago. Eso me impactó la vida. Yo hasta el día de hoy, si le digo a usted que a las 7, ¿sabe a qué horas estoy? Si yo empeño mi palabra en algo, mi palabra vale más que una firma. Si yo le digo que le pago, usted no sabe si yo tengo que vender sangre o donar un riñón. Y no le voy a contar historias de terror. Le voy a pagar el día que le dije que le iba a pagar. Porque eso fue un legado. ¿Sí me estoy explicando? No porque soy mejor que nadie, sino porque mi papá me enseñó algo. A veces la herencia no es dinero. A veces la herencia es cómo se vive. A veces la herencia es que le digan a usted: de mí pueden decir lo que quieran en la calle, pero usted sabe quién soy yo verdaderamente en la casa. Eso es legado. Los hombres y las mujeres que tienen finanzas de Dios. Y ahora vea por favor cómo todo el círculo se cierra. ¿Recuerdan cuando yo le conté a usted, hicimos el ejemplo de la niña o el niño de 10 años que iba a la tienda? ¿Cuánto dinero le podíamos dar? ¿Por qué no le podemos dar más? Porque no confiamos. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando yo planifico con propósito y aprendo y enseño y administro bien, ¿sabe qué es lo que va a poder pasar? Que Dios va a poder confiar en mí. Cuando yo le demuestro a usted que lo que yo le dije va a pasar porque yo me comprometí a eso, yo creo que Dios mire y dice: ahí hay alguien en el que puedo confiar. Nosotros somos de sangre latina, tanto españoles como los que venimos de otros países. Nuestra sangre es latina, es caliente, somos pasionales. O sea que los alemanes no son así. Los alemanes, los guiris tampoco son así. Así somos nosotros. Somos pasionales, nos enojamos, gritamos, lloramos, todo en 20 minutos. A veces en la pasión decimos cosas que después decimos: ¿por qué yo dije eso? A veces en la pasión nos comprometemos a ir a lugares y después: yo no quiero ir. No, pastor, verá que me duele el talón. No puedo. Uy, véame. Cualquier parecido con la realidad. La rodilla. Me comprometí a que yo llegaba y faltando 10 minutos: pastor, no voy a poder llegar, por favor, vaya usted. ¿Qué nivel de confianza puede tener el Dios del cielo, de la tierra, de poner 1 millón de euros en las manos de nosotros si no somos capaces de mantener la palabra de que dije llego y es llego? ¿Qué nivel de confianza va a poder tener el Dios del cielo de darnos 300,000 euros si no somos capaces de decir: Dios, todo lo que tengo es tuyo, en lo poco, para llegar hasta lo mucho después? Si no somos capaces de un salario digno, maravilloso, lindo, hermoso, de 1,000, de 1,500 euros, no somos capaces de decir: Dios, toma, lo primero es tuyo. No, pastor, yo eso lo voy a hacer cuando tenga 20,000. No es verdad. No es verdad. El que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Había semilla en la tierra, pero Dios no había hecho llover porque no había quien administrara. ¿Recuerdan Génesis capítulo 2, versículo 5? Había semilla en la tierra, pero Dios no había hecho llover porque no había quien administrara. Tal vez haya alguien aquí
o haya alguien ahí viéndonos que diga: yo quiero ser el primer administrador fiel en mi casa. Yo quiero que la historia de mi familia cambie. Yo quiero cambiar la historia de mi familia. Yo quiero dejar un legado para mis hijos. Yo quiero que mis nietos vivan una vida diferente a la que yo he vivido. He vivido en limitaciones, he vivido en necesidades. Muchas veces por desperdiciar lo que Dios me ha dado, por no entender lo que Dios me ha dado. Cuánta riqueza tenemos guardada en ropa y cosas que no usamos. Cuánta riqueza tenemos guardada en comida que no comemos, en latas que se están poniendo mal cada día. Cuánta riqueza tiramos en alimentos que coccionamos, que cocinamos para no comer. Cuánta riqueza tiramos porque me llegó un anuncio del teléfono más nuevo. Cuánta riqueza tiramos en tratar de parecernos. Y como un buen padre, Dios nos mira y dice: no le puedo dar más. Y voy a terminar hoy con un corolario, se dice, con una frase que no está diseñada para que yo le caiga bien a usted. Antes bien corro el riesgo, por favor no me apedren, tengo familia. Su nivel financiero de hoy es el nivel de confianza que Dios tiene en usted. Y el nivel de confianza que Dios tiene en usted es el nivel de madurez para administrar que usted tiene. Dios no depende de tu salario, Dios no depende de tu pensión, Dios no depende de nada para bendecirte. Ustedes se molestan si yo hablo 5 minutos más. Hace muchos años yo estaba predicando en una iglesia muy grande, en una provincia de mi país que se llama Heredia. Y la iglesia es tan grande que ellos tienen 5 cultos, llenos todos. A ver si traigo una foto la otra semana para que me crean. Y en el último culto, prediqué sobre milagros, y en el último culto yo estaba orando por la gente que necesitaba un milagro en su vida. Pero mientras yo oraba, yo pensé para mí, yo oré internamente y le dije: Dios, qué lindo sería para mí, después de predicar aquí de milagros, que hubiera un milagro en mi vida hoy. Terminé de orar, me monté a mi coche y me fui para mi casa. Cuando iba hacia mi casa, antes de llegar saliendo de la iglesia, 2 kilómetros saliendo de la iglesia, como de aquí al Camí, al Naranjal, delante mío iba una motocicleta y yo vi algo como este tamaño, café, en la carretera, y la motocicleta como que no la vio y pasó así cerca y se lo quitó, pero lo pellizcó, ¡tic!, con la llanta, ¿cierto? ¿Me estoy explicando? Y aquello que había ahí salió e hizo así: billetes de 20,000 colones, que serían aquí, como decir, billetes de 40 euros. Yo sé que no existen, pero al cambio, ¿no? Billetes de 40 euros, pero así. Yo me paré en el freno del carro, luces de emergencia, freno de mano, puerta al suelo, y comencé como un niño. Agarré, ese día ¿cuánto le hago la conversión? 400, agarré como 800 euros, de lo que pude, porque para uno que madruga, otro que no se acuesta. ¿Sabe qué hicieron los que venían para acá? De lo mismo, como 800 euros, y en billetes de dólares como $300. Y yo me quedé con la billetera, con la cartera, sin identificaciones, sin nada. Yo dije: bendito Dios, porque tras de eso yo soy honesto. Hubiera visto un nombre, ¿sabe qué hago? Buscarlo, pero por si tenía chip, la tiré al río. Dios no depende de tu salario para bendecirte. De repente Dios te puede sorprender con una billetera en el camino. De repente Dios te puede sorprender con una tía que se muere y te dejó algo. Hay que orar para que las tías hay que orar para que las tías que tienen partan con él y se acuerden de uno.
de repente es un negocio, es una habilidad. No depende de eso. Depende de tu nivel de madurez para administrar. Depende del nivel de confianza que Dios tenga en ti. Y ese es el nivel financiero que tú tienes. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Y eso no es bonito. Eso no es bonito. Porque también tenemos que aceptar entonces, en algunos casos, tal vez yo el primero, que somos inmaduros financieramente. Que vemos unas tenis rosadas y para allá vamos. Que no tenemos la conciencia de poner a Dios en primer lugar. Que cuando traemos algo a la ofrenda, traemos de lo que sobra, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si va a traer de lo que sobra, no lo traiga, lo va a perder. Nosotros lo vamos a usar en pagar los servicios públicos y esas cosas, pero no va a haber bendición para usted ahí. Ya veo a Fernando molesto, pero bueno. No lo traiga. Pero si usted pone a Dios en primer lugar, no es un monto, es una actitud del corazón. Y usted va a ir creciendo en madurez. Y si comienza a desarrollar contentamiento y agradecimiento con lo que tiene hoy, el que es fiel en lo poco y agradecido en lo poco y bendice a Dios en lo poco y alaba a Dios en lo poco, tiene etiquetes para llegar a lo mucho. Porque así es el Dios nuestro. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Yo supuse que iba a estar un poquito mejor de la garganta y del constipado que tengo atravesado, pero hoy tengo un anuncio solamente que hacer. La próxima semana no tenemos estudio. El tiempo de oración es lo que va a haber. No hay estudio. Es el tiempo de oración la próxima semana. ¿Está bien? Ya después volvemos. Y nos despedimos de las personas que nos están viendo a través de la